Buenos días, mi nombre es Antonio Viana y les voy a presentar el tema de rol del electrocardiograma en la reanimación cardiopulmonar. Quiero agradecer al Dr. Alexanderson por su invitación a este curso. Este es el contenido de la clase. Vamos a platicar sobre generalidades y fundamentos de la ACLS, sobre ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables y finalmente sobre lo que considero electrocardiogramas que siempre debemos de reconocer. Sobre generalidades y fundamentos de la ACLS, el paro cardiorrespiratorio se define como el cese súbito de la actividad mecánica del corazón que provoca ausencia de pulso, apnea o falta de respuesta de la víctima. Es un tema muy importante ya que produce hasta el 50% de las muertes de causa cardiovascular. Su tratamiento requiere un reconocimiento rápido, compresiones de alta calidad, desfibrilación de ritmos malignos y tratamiento de la causa subyacente. Esta es la cadena de supervivencia de la AJA para paro cardíaco extrahospitalario. Nos dice que hay que tener una activación del sistema de respuesta de emergencias, compresiones, desfibrilación, pedir ayuda para tener una reanimación cardiovascular avanzada, cuidados postparo y recuperación. La realidad es que la mayoría de las veces vamos a tratar al paciente por un paro cardíaco intrahospitalario y esta es su cadena de supervivencia. Se da énfasis en el reconocimiento temprano, en la activación de respuesta de emergencias, que es un equipo de respuesta rápida. Todos los hospitales deberán de tener un equipo de respuesta rápida para pacientes en paro, compresiones de alta calidad, desfibrilación de ritmos malignos, cuidados postparos y la recuperación. Lo más importante de esta cadena son las compresiones de alta calidad y la desfibrilación, porque son las únicas maniobras que han demostrado reducir la mortalidad. Las compresiones de alta calidad son muy importantes, ya que durante las compresiones esto nos va a ayudar a dar una perfusión a los órganos y durante la descompresión nos va a permitir la perfusión del corazón. Es muy importante las compresiones de alta calidad, no solamente para mantener la perfusión cerebral y coronaria y reducir la mortalidad, sino también para mantener la funcionalidad del paciente postparo. Las compresiones de alta calidad se definen como aquellas que tienen una profundidad de 5 a 6 centímetros, una frecuencia entre 100 y 120 compresiones por minuto, permiten la expansión del tórax, se interrumpen a menos de 10 segundos, se evita la ventilación excesiva y hay un cambio reanimador cada 2 minutos. Estas compresiones se pueden monitorizar de forma invasiva si el paciente tiene una línea arterial ya puesta o de forma no invasiva con un capnógrafo. Y bueno, una vez que ha habido compresiones de alta calidad, tenemos que analizar el ritmo del paciente. Y bueno, ojalá pudiéramos hacerlo con calma y ahora sí que con orden, pero la mayor parte de las veces nuestros códigos de reanimación van a ser en áreas críticas y en urgencias, donde muchas veces hay un caos y un desorden. Y esto hace que la lectura del ritmo, que es en un monitor o una tira impresa de un monitor, sea ahora sí que un reto. Vamos a encontrar 4 ritmos de paro en nuestros pacientes. El primero es un ritmo caótico, que es el que se observa, irregular, rápido, que se conoce como fibrilación ventricular. El segundo es un ritmo rápido, de QRS ancho, regular, que se conoce como taquicardia ventricular. El tercero es un ritmo eléctrico organizado, tiene ondas P, QRS, ondas TES, pero a pesar de que hay un ritmo eléctrico organizado, no hay pulso y se conoce como actividad eléctrica sin pulso. Y finalmente la ausencia de ritmo, una línea eléctrica, una línea isoeléctrica que se conoce como asistole. Es muy importante saber el ritmo del paciente porque el tratamiento va a depender de esto. Si es un ritmo de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, es un ritmo desfibrilable. El paciente tiene que recibir compresiones de alta calidad y en cuanto se pueda, se tiene que desfibrilar al paciente. En cambio, los pacientes con actividad eléctrica sin pulso y asistolia son ritmos no desfibrilables. El paciente va a requerir compresiones de alta calidad, epinefrina y probablemente resolver la causa del paro, ¿no? Tratar de observar si hubo algo que sea reversible para poder ayudar a que el paciente recupere su circulación. Y bueno, es muy importante definir el ritmo de paro porque también el pronóstico depende de ello. Los pacientes que tienen un ritmo desfibrilable, como son aquellos con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, tienen un pronóstico mucho mejor que aquellos pacientes con ritmo no desfibrilable como la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Esto era cierto en el 2009 y sigue siendo cierto hasta nuestros días. Los pacientes con un ritmo desfibrilable tienen un pronóstico mucho mejor que los pacientes con un ritmo no desfibrilable. Entonces, el rol del electrocardiograma en el paciente en paro cardiorrespiratorio y el análisis del electrocardiograma lo es todo. El electrocardiograma permite diagnosticar el ritmo de paro, determinar el tratamiento del paciente y establece su pronóstico.
Algunos detalles que hay que tener en consideración durante la lectura del electrocardiograma en la reanimación es que usualmente solamente se puede analizar una tira. Usualmente vamos a estar viendo el monitor y vamos a estar imprimiendo una tira y eso es lo que vamos a analizar. Entonces muchas veces podemos perder algunas cosas finas. Por ejemplo, podemos pensar que un paciente tiene asistolia y a lo mejor solamente tiene una fibrilación ventricular muy fina. Entonces es importante que si nos queda la duda, tenemos que estar moviendo las derivaciones del monitor y estar revisando varias derivaciones para tener un diagnóstico mucho más preciso. Y segundo, pues bueno, el paciente va a estar con compresiones y esto puede generar artefactos de movimiento, puede generar que nosotros nos equivoquemos, que pensemos que el paciente, por ejemplo, tenga una fibrilación ventricular y lo queremos desfibrilar, cuando quizá el paciente solamente está en asistolia y este paciente no se beneficia de una desfibrilación. Sobre los ritmos desfibrilables, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, vamos a empezar un caso clínico. Se trata de un hombre de 71 años que acude a urgencias por disnea y dolor retroesternal opresivo, ha recibido con signos vitales estables, le tomamos un electrocardiograma por sospecha de síndrome coronario agudo y este es su trazo. Como podemos observar, tenemos una elevación del segmento ST en ABL, discretamente en B1 y elevación en B2. Tenemos infradesnivel en D2, en D3 y en ABF. Estos hallazgos nos hacen pensar que hay un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST anterior y que la arteria culpable del infarto es una oclusión de la descendente anterior. Como podemos observar, al final del trazo electrocardiográfico aparece esta arritmia que genera que el paciente caiga en paro. Esta arritmia corresponde a una fibrilación ventricular. Lo que ustedes tienen que hacer es activar el sistema de respuesta rápida de su hospital, iniciar compresiones e inmediatamente traer el desfibrilador. Y en cuanto se pueda, analizar el ritmo que ustedes ya vieron que es una fibrilación ventricular y desfibrilar. Como el paciente tuvo esta arritmia en el contexto de un infarto, hay que llevar al paciente de forma inmediata a cateterismo, más porque es un infarto con elevación del segmento ST. La fibrilación ventricular es un ritmo rápido y irregular que genera una activación heterogénea en el miocardio. Puede haber diferentes amplitudes, puede haber fibrilaciones de amplitudes gruesas y fibrilaciones de amplitudes finas, y esta amplitud va a depender de la duración de la arritmia. Por ejemplo, esta es una FB de amplitud gruesa y esta es una amplitud fina. Y bueno, conforme la arritmia vaya ahora sí que persistiendo, poco a poco las reservas energéticas del corazón se irán terminando, la FB de ser una FB gruesa se irá más fina y posteriormente puede generar a un ritmo de asistolia. Las causas principales de la fibrilación ventricular son las causas cardíacas, aunque hay otras importantes que tenemos que tener en cuenta como la hipoxia, sepsis o intoxicaciones. Mientras que la taquicardia ventricular se define como 3 o más complejos ventriculares sucesivos con una frecuencia mayor a 120 latidos por minuto. Si dura menos de 30 segundos, se trata de una taquicardia ventricular no sostenida, y si dura más de 30 segundos, de una taquicardia ventricular sostenida. Obviamente, en un paciente en paro cardíaco se debe a una taquicardia ventricular que tiene pues un compromiso hemodinámico y eso hace que sea una taquicardia ventricular sostenida. Descriptivamente o morfológicamente puede ser una taquicardia ventricular o monomórfica o polimórfica. Por ejemplo, si el paciente tiene esta taquicardia que tiene complejos QRS anchos de una misma morfología, pues esto sugiere una taquicardia ventricular monomórfica. En cambio, un paciente que tiene una taquicardia ventricular con diferentes morfologías, por ejemplo, al principio de la taquicardia QRS con un eje negativo, luego poco a poco va cambiando y se hacen positivos. Esta es una taquicardia que tiene diferentes morfologías y descriptivamente se puede conocer o se puede escribir como polimórfica. Este sería como el término descriptivo, pero sí es importante distinguir dos tipos de taquicardia morfológica como entidades nosológicas. Una que se caracteriza porque el electrocardiograma en reposo tiene un QT corregido largo, y esta taquicardia polimórfica se le conoce como torsade o taquicardia helicoidal, y la otra taquicardia en pacientes que tienen un electrocardiograma en reposo con un QT corregido normal, y este se le conoce como taquicardia ventricular polimórfica, así a secas. Entonces, taquicardia ventricular polimórfica puede ser un término descriptivo para comentar una taquicardia que tiene diferentes morfologías, o puede ser un término para describir una entidad nosológica. Ahora, ¿por qué es importante distinguir si el paciente tiene una taquicardia ventricular con un QT largo o QT normal, o sea, si es una torsade o una TB polimórfica? Es importante distinguirlo porque las causas de estas taquicardias son diferentes.
Las causas de torsade son todas aquellas que prolongan el QT, por ejemplo, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, uso de medicamentos, por ejemplo, propafenona, antidepresivos tricíclicos, acitromicina, hidroxicloroquina, o algunas cardiopatías congénitas como el síndrome de QT largo o, por ejemplo, isquemia. Pero son muchas causas y el tratamiento va enfocado a tratar de corregir estas causas y tratar de que el QT se corrija o se normalice. En cambio, una taquicardia polimórfica con un QT corregido normal, o sea, la entidad nosológica conocida como TB polimórfica, siempre es de causa isquémica y eso hace que el tratamiento del paciente sea con antiarrítmicos y cateterismo, porque siempre la causa es isquemia. Y bueno, algunos trazos de ejemplo. Esta es una taquicardia con QRS ancho y una sola morfología que corresponde a una taquicardia ventricular monomórfica, la cual le genera posteriormente una fibrilación ventricular. Este otro trazo es una taquicardia que inicialmente tiene QRS negativos, luego hace este twist hacia QRS positivos y luego nuevamente este twist hacia QRS negativos. Esta es una taquicardia polimórfica de forma descriptiva que si tiene un QT corregido normal correspondería a una taquicardia ventricular polimórfica y si tiene un QT corregido largo correspondería a una torsade. Y este paciente corresponde a un paciente que tiene en su ritmo nativo un QT corregido largo. Si se dan cuenta, las ondas T están planas, incluso tiene ondas U prominentes, entonces el intervalo Q-U es largo. Y aquí hay un fenómeno muy interesante donde hay una extrasístole que cae justamente sobre la onda T, que es el periodo vulnerable del corazón, y a partir de aquí se desencadena esta taquicardia. A este fenómeno de extrasístole sobre la onda T se conoce de fenómeno de R sobre T y es muy bien conocido que desencadenan taquicardias que en el contexto de un QT largo como este correspondería a una torsade. Este electrocardiograma con aplanamiento de las ondas T y ondas U prominentes es muy sugerente de hipocalemia. Pues obviamente, aparte de el tratamiento de la taquicardia, la desfibrilación, las compresiones, pues posteriormente el paciente que ya esté posparo, pues habrá que corregir ese potasio para evitar un nuevo episodio de taquicardia. Y finalmente este electrocardiograma vamos a observar la elevación del segmento ST en D2, en D3 y en ABF e infradesnivel de ST en B1, B2, B3, B4 y hasta B5. Esto corresponde a un infarto posterior inferior y bueno, lo que quería enseñarles es el detalle de que hay 3 latidos, 1, 2, 3 de QRS ancho que corresponden a una salva pequeña de taquicardia ventricular. Entonces, como comentaba, las taquicardias ventriculares, incluso las fibrilaciones ventriculares, una de las causas más importantes son las causas cardíacas y eso hay que tenerlo siempre en mente. Y bueno, regresando al caso clínico, pues bueno, se trataba de un infarto con elevación del segmento ST anterior que por las características de depresión de D2, D3 y ABF sugiere una oclusión proximal de la descendente anterior y que bueno, al final del electrocardiograma el paciente cae en paro, cae en fibrilación ventricular. Ustedes activaron el sistema de respuesta rápida de su hospital, iniciaron compresiones, trajeron rápidamente el desfibrilador y le dieron un choque eléctrico, con lo cual el paciente sale a un ritmo de un retorno a circulación espontánea. Y es muy importante definir el tipo de ritmo porque al ser una fibrilación ventricular, este paciente se tiene que chocar inmediatamente. En cuanto antes ustedes lo desfibrilen, mejor revive el paciente y de forma más rápida y más probable va a recuperar la circulación espontánea. Y bueno, saliéndonos un poquito de la parte de agudos, hay algunos hallazgos en los electrocardiogramas de nuestros pacientes que vemos en la consulta, en la hospitalización, que nos pueden predecir que van a tener o que pueden tener un problema de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Algo muy importante que he estado comentando a lo largo de la clase es el QT, ¿no? Si el QT está prolongado, como en este caso, por hipomagnesemia, es un factor importante para desarrollar una taquicardia, una torsade. Y por ejemplo, este otro electrocardiograma donde el QT corregido también está largo debido a un problema de hipocalcemia. Una cosa importante de definir es que, por ejemplo, la hipomagnesemia genera alargamiento del QT, pero si se dan cuenta el QT está prolongado, pero a expensas de que la onda T también está, su duración está alargada.
En cambio, en la hipocalcemia, algo interesante es que el QT se alarga, pero a expensas del segmento ST. Se dan cuenta que el segmento ST está largo, en la hipomagnesemia el ST está normal. Entonces la hipomagnesemia e incluso la hipocalemia producen alargamiento del QT a expensas de la onda T, de su duración. En cambio, la hipocalcemia es a expensas del alargamiento del ST. Otro dato importante que nos predice que un paciente pueda tener TB es la onda T alternante. Como pueden ver, aquí hay una alternancia en la amplitud de la onda T, latido a latido, y esto quiere decir que la repolarización está dispersa y esto puede generar problemas de taquicardia ventricular. Y otro muy importante es la fragmentación del QRS. Puede ser por una onda R mellada, por una onda S mellada o simplemente por 3 o más deflexiones en el QRS. La fragmentación del QRS nos puede traducir en cicatrización del tejido, puede ser fibrosis, por ejemplo, por una secuela de miocarditis, o puede ser por un problema a lo mejor de un infarto transmural que dejó una cicatriz en el corazón, y obviamente esta cicatriz es un sustrato para una arritmia como la taquicardia ventricular. Este caso tiene fragmentación del QRS en D3 y en ABF, y es un paciente que tiene secuela de miocarditis con fibrosis inferolateral. Los ritmos no desfibrilables, actividad eléctrica sin pulso y asistolia. Vamos a empezar con otro caso. Es una mujer de 38 años que es llevada a urgencias por hipotensión y poca respuesta al medio. Se encontraba en la sala de espera por una consulta de ortopedia por una fractura de tobillo. Es recibida en urgencias con signos vitales inestables, hipotensa, taquicárdica, taquimnea, desaturada. Le tomas un electrocardiograma y le administras 500 ml de cristaloide por la hipotensión. Durante su evaluación el paciente presenta paro cardiorrespiratorio y este era el electrocardiograma antes del paro. Llama la atención que tiene el paciente una taquicardia, tiene una frecuencia cardíaca alrededor de 130 latidos por minuto, una taquicardia sinusal, tiene, si se dan cuenta, complejos RSR en B1 con onda T negativa que sugiere un bloqueo de rama derecha, el empastamiento de las ondas S en B6 y de la onda R en ABR, que confirma el diagnóstico de bloqueo de rama derecha. Y algo muy interesante, tiene el corazón dextrorrotado, ¿no? Tiene el eje del QRS a 120 grados, el eje está, como dijimos, a la derecha y tiene S1, Q3 y una onda T negativamente 3. Esta imagen de S1, Q3, T3 es muy clásica, se llama imagen de Imagine-White, y junto con la taquicardia sinusal y la historia del paciente sugiere mucho el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. El paciente presentaba este mismo ritmo durante el paro, o sea, tenía la actividad eléctrica sin pulso. Los médicos activaron el sistema de respuesta rápida, empezaron compresiones, le dieron 1 miligramo de epinefrina y durante las compresiones le realizan este ecocardiograma por la ventana subcostal, obviamente para no interrumpir las compresiones, donde se muestra un trombo en la aurícula derecha que está en tránsito hacia el ventrículo derecho. Se confirma el diagnóstico de tromboembolia pulmonar y aparte de las compresiones, la epinefrina se le da trombolisis con alteplasa 50 miligramos en bolo, con lo cual la paciente mejora y ahora sí que tiene retorno de la circulación espontánea. Entonces, la actividad eléctrica sin pulso se caracteriza por una actividad eléctrica organizada pero sin un pulso detectable. Antes se conocía como disociación electromecánica. ¿A qué se refiere este término? La disociación electromecánica se definía porque los pacientes tenían una actividad eléctrica organizada, pero el corazón no tenía contracción. O sea, había una disociación entre que sí había actividad eléctrica, pero esto no producía una actividad mecánica. La razón por la cual este término ha caído en desuso es porque se ha visto que algunos pacientes tienen una cosa que se llama pseudoactividad eléctrica sin pulso. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que tienen actividad eléctrica organizada y de hecho si uno les hace ecocardiografía durante el paro, tienen actividad mecánica, o sea, el corazón se ve hipercontráctil, pero el problema es que a pesar de que el corazón esté hipercontráctil, el corazón es incapaz de, a pesar de las contracciones fuertes, de generar un pulso. ¿Y por qué se debe esto? Puede ser porque el corazón está latiendo a lo mejor vacío, ¿no? Un paciente con hipovolemia así muy importante va a tener el corazón relativamente, podemos decirlo, vacío, y aunque se está contrayendo con mucha fuerza, no va a generar salida de sangre y esto va a generar que no pueda producir un pulso. Y bueno, independientemente de lo que les acabo de comentar, el problema principal de la actividad eléctrica sin pulso es que las causas que llevan a este ritmo son
muy variadas, son heterogéneas y eso hace que el tratamiento sea un reto. El electrocardiograma antes del paro, el electrocardiograma de un ingreso del paciente, incluso el electrocardiograma durante el paro puede ser una pista que ayuda a saber cuál es la causa de la actividad eléctrica sin impulso en el paciente, pero en general es un reto. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, cuando tenemos una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, la respuesta está en el electrocardiograma. O sea, sabemos que el ritmo es un ritmo que se tiene que desfibrilar y el tratamiento es la desfibrilación. Entonces, ahí es muy fácil, entre comillas, porque la respuesta sí está en el electrocardiograma. En cambio, en la actividad eléctrica sin pulso, la respuesta usualmente está fuera del electrocardiograma. Tenemos que apoyarnos en la historia clínica del paciente, en su exploración física. Y sí, el electrocardiograma es importante porque es una pista, pero no nos da tanta información como en casos de ritmos desfibriladores. Algunas pistas o algunas cosas que debemos de conocer. Bueno, estas son causas que hay que descartar o que hay que abordar en pacientes con actividad eléctrica sin impulso. Son las famosas HCTs. Causas como hipovolemia, hipoxia, acidosis, hipohipercalemia, hipotermia, y causas como neumotórax, tensión, taponamiento pericárdico, intoxicaciones, tromboembolia pulmonar e infartos. Todas estas son causas que pueden llevar al paciente a actividad eléctrica sin pulso, que durante la reanimación cardiopulmonar hay que evaluar la historia clínica del paciente para saber cuál de ellas es la causa del paro y ahora sí que tratar de revertir la causa. Por ejemplo, hipovolemia, pues bueno, infundir cristaloides, infundir sangre, hipoxia, dar oxígeno, hipohipercalemia, ahora sí que controlar el potasio, si hay una neumotórax a tensión, descomprimirlo, si hay un taponamiento pericárdico, hacerle pericocentesis, si hay una tromboembolia pulmonar, administrar el trombolítico, ¿no? Entonces, estas causas se tienen que resolver si es que queremos sacar al paciente del paro, y por eso les decía que la respuesta usualmente está fuera del electro, está en la historia clínica del paciente, en la exploración física antes del paro, y sí, el electrocardiograma nos puede dar muy buenas pistas, pero usualmente nos da mucha menos información que en los ritmos desfibrilables. Y bueno, algunos ejemplos de pistas que nos puede dar el electrocardiograma. Este es un paciente que está en paro, que tiene un QRS ancho, que tiene ondas 3 picuda. Es un electrocardiograma que sugiere mucho un problema de hipercalemia. Este paciente tiene un QRS ancho, tiene estas ondas J, que son ondas que siguen al QRS, que son grandes, que se llaman ondas de Osborn y que sugieren un problema de hipotermia. Y finalmente este paciente que tiene ondas T aplanadas, incluso con tendencia a la depresión del segmento ST y que tiene ondas U prominente que incluso se fusionan con la onda T, es un electrocardiograma muy sugerente de hipocalemia. Entonces estos tres electrocardiogramas son algunos ejemplos de que nos pueden sugerir los diagnósticos del electrocardiograma, hipercalemia, hipotermia, hipocalemia, y nos puede ayudar a definir cuál es la causa probable del paro y lo que tenemos que hacer, ¿no? Si es una hipocalemia, pues administrar potasio; si es hipotermia, pues tratar de calentar al paciente; si es hipercalemia, administrar gluconato de calcio para estabilizar la membrana. Y algo que sí es muy importante y que sí me gustaría dejarles el mensaje es que esta cuestión de pseudoactividad eléctrica sin pulso y actividad eléctrica sin pulso verdadera o disociación electromecánica verdadera, sí es importante su distinción en la práctica. ¿Por qué? Porque las causas de pseudoactividad eléctrica sin pulso son principalmente estas: hipovolemia y causas obstructivas. Había comentado ya que en la pseudoactividad eléctrica sin pulso hay un ritmo eléctrico bien organizado, y si uno hiciera un ultrasonido, un ecocardiograma, vería que el corazón está hipercontráctil, pero el corazón no puede producir un pulso porque o está vacío, o sea, tiene hipovolemia, o está obstruido, tiene una tromboembolia pulmonar, como en nuestro caso clínico, tiene un taponamiento pericárdico, tiene una neumotórax a tensión. Entonces, aunque el corazón está hipercontráctil, no genera un pulso porque hay algún problema de estos. ¿Cómo se puede inferir en el electrocardiograma de paro? Por un electrocardiograma con una frecuencia arriba de 60 latidos por minuto, con un QRS estrecho y con presencia de ondas P. En cambio, la actividad eléctrica sin pulso verdadera o la disociación electromecánica verdadera es un ritmo eléctrico organizado, pero que no genera actividad mecánica importante. Si hiciéramos un ecocardiograma, veríamos el corazón latiendo de forma muy lenta y muy débil. Y las causas principales son isquemia y metabólicas.
Aquí está la isquemia, como lo es un infarto, y metabólicas, como por ejemplo trastorno del potasio, acidosis, hipoxia, etc. Y esto, ¿cómo se infiere en el electrocardiograma? Se infiere porque tienen frecuencias cardíacas de menos de 60 latidos por minuto, tienen QRS anchos y no tienen ondas P. Ejemplo, algunos ejemplos. Este es un electrocardiograma de un ritmo de un paciente que está en paro, o sea, está en actividad eléctrica sin pulso, pero como podemos observar es un ritmo donde la frecuencia cardíaca está arriba de 60, tiene un QRS estrecho, tiene presencia de ondas P. Entonces este trazo corresponde a un paciente que podemos encasillar en pseudoactividad eléctrica sin pulso. Este paciente era una persona que había tenido una úlcera gástrica activa, con mucho sangrado, que le había caído 6 gramos de hemoglobina, por eso había caído en paro, y que durante la reanimación le transfunden 4 paquetes globulares, sale el paro y se le hace endoscopía y se le da tratamiento a la úlcera. En cambio, este paciente tiene QRS ancho, tiene una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto y no tiene ondas P. Este paciente es un electrocardiograma que corresponde más a una actividad eléctrica sin pulso verdadera, una disociación electromecánica verdadera, y muy importante, es un patrón muy característico. Son ondas Q, son complejos QRS anchos, donde la onda S se fusiona con la onda T y la onda T está picuda. Este patrón es muy sugestivo de hipercalemia. Eso es algo que nos tenemos que grabar. QRS anchos, ausencia de onda P, la onda S se fusiona con la onda T y la onda T está picuda. Ese es un paciente con hipercalemia, que se saltó la hemodiálisis, que dejó de ir y que se le tiene que dar gluconato de calcio para estabilizar la membrana y poderlo sacar del paro. Y bueno, habrá pacientes que tengan diferentes ritmos, ¿no? Por ejemplo, este paciente es un paciente con cardiopatía isquémica que te hace una fibrilación ventricular. El equipo médico activa el equipo de respuesta rápida, da compresiones. En cuanto puede traer desfibrilador, lo desfibrila, y el ritmo que sale el paciente después de la desfibrilación es un ritmo organizado pero sin pulso, o sea, es una actividad eléctrica sin pulso. Como pueden observar, tiene elevación del segmento ST, tiene QRS ancho, la frecuencia cardíaca va abajo de 60, hay ausencia de ondas P, o sea, esta es una actividad eléctrica sin pulso verdadera. Y bueno, como podrán saber, pues tiene un mal pronóstico en el contexto de isquemia. Al paciente se le dan compresiones, se le da epinefrina, pero no responde y poco a poco va degenerando a un ritmo cada vez mucho más ancho, mucho más lento, mucho más, ahora sí que agónico, hasta que caiga en el ritmo de asistolia. Y bueno, la asistolia es la ausencia completa de actividad eléctrica y mecánica del corazón, es el ritmo de peor pronóstico y es el ritmo final, pues, de todos los ritmos de paro. O sea, si tienes una fibrilación ventricular que no es atendida, pues tarde o temprano va a degenerar, como en este caso, una fibrilación ventricular degenera asistolia. Y digamos que todos los ritmos de paro acaban en asistolia si progresan, ya sea por falta de atención o porque la enfermedad fue refractaria al tratamiento. Y bueno, en esta gráfica solamente quiero comentar algunas de las causas detrás de cada uno de los ritmos. Por ejemplo, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. Las causas más importantes por mucho son las causas cardíacas. Habrá algunas otras causas que puedan presentar TB o FB, pero las principales causas son las cardíacas. Como pueden observar, de todos los pacientes aquí estudiados en esta gráfica, la mayoría tenía una causa cardíaca. Y si bien la FB y TB la mayoría son de causa cardíaca, no todos los pacientes con problemas cardíacos tienen este ritmo. Muchos tienen actividad eléctrica sin pulso, muchos tienen asistolia. Incluso si podemos ver los diferentes causas de paro, pues podemos ver que realmente el ritmo más frecuente es la actividad eléctrica sin pulso, y es por eso que es muy difícil de tratar la actividad eléctrica sin pulso, porque puede ser de causas cardíacas, puede ser por hipoxia, puede ser por hipovolemia, puede ser por taponamiento pericárdico, puede ser por tromboembolia pulmonar. Entonces hay que hacer como una muy buena historia clínica, un interrogatorio, y tiene que haber como mucha astucia médica como para poder averiguar cuál de todas las H's y las T's es la causa de paro en la actividad eléctrica sin pulso para poderla revertir, ¿verdad? Y bueno, regresando al caso clínico, como comentamos, es una paciente que pues, tenía una fractura de tobillo,
algo que pues, es muy trombogénico, ¿no? Y que vino hipotensa, taquicárdica, taquipneica, desaturada, con taquicardia sinusal, la imagen clásica de S1Q3T3 de Machine White, y que durante la reanimación le observan un trombo en las cavidades derechas, por lo cual, aparte de las compresiones, la epinefrina lo trombolizan con mejoría, ¿no? Con regreso de la circulación espontánea. Y bueno, muy importante saber nuevamente el ritmo, aquí en este caso actividad eléctrica sin pulso y asistolia, muy importante las compresiones de alta calidad, muy importante la epinefrina, pero lo más importante es reconocer cuál fue la causa del paro, las famosas HCTs, con ayuda del interrogatorio, con ayuda de la historia clínica y con la ayuda del electrocardiograma. Si el electrocardiograma tiene QRS estrechos, con frecuencias altas, y con ondas PES, lo más seguro es que tenga un problema de pseudoactividad eléctrica sin pulso y, como ya habíamos comentado, causas muy reversibles como la hipovolemia, el hemótorax atención, el taponamiento y la trombosis pulmonar. En cambio, los pacientes que tienen frecuencias cardíacas bajas, un QRS ancho, sin ondas PES, pues causas metabólicas e isquémicas que son más difícilmente reversibles y pues que se encuentran aquí listadas, ¿no? Acidosis, trastornos del potasio, intoxicaciones, hipoxia, etc. Y bueno, algunos electrocardiogramas que siempre debemos de reconocer. Ejemplo, este paciente, ya hemos visto este trazo muchas veces en la clase, QRS anchos, la onda S fusionada con la onda T y la onda T picuda. Este es un paciente que tiene hipercalemia. Este es un trazo que se tienen que casi que memorizar. Si ustedes ven un paciente, esté o no en paro con este electrocardiograma, tienen que saber que tiene hipercalemia grave y no necesitan que el laboratorio les diga el potasio. O sea, obviamente lo van a pedir, pero no necesitan que el laboratorio les diga en 1 o 2 horas que el potasio estaba en 9 o en 10. Ustedes, desde que ven este electrocardiograma, tienen que dar tratamiento con gluconato de calcio para estabilizar la membrana y si el paciente no está en paro, pues evitar que entre en paro. Este es otro electrocardiograma interesante, la alternancia eléctrica, mejor vista en B4 y en B5. Como pueden ver, latido a latido cambia la amplitud del QRS. Quizá en este trazo es mucho más fácil de ver. Latido a latido va cambiando la amplitud del QRS. Este trazo de alternancia eléctrica es muy sugerente de un problema de taponamiento pericárdico, y la razón por la cual sucede esto es porque cuando el corazón está ahí nadando en líquido, así así que bamboloteando, haciendo esto del swinging heart, donde latido a latido se va moviendo y por eso va cambiando la amplitud del QRS. Y finalmente este trazo que ya habíamos visto también, donde hay artefacto de movimiento porque el paciente de tanto frío está temblando, donde hay QRS anchos, ausencia de onda P, bradicardia y estas ondas muy prominentes al final del QRS, que son ondas J de Osborne, que son muy sugerentes de hipotermia. Bueno, como conclusión, el electrocardiograma durante la reanimación lo es todo, ya que diagnostica el ritmo de paro, determina su tratamiento y establece el pronóstico del paciente. En ritmos desfibrilables lo más importante son las compresiones de alta calidad y la desfibrilación inmediata. El tratamiento de los ritmos no desfibrilables requiere de una gran astucia médica. Son pistas cruciales la historia clínica y el electrocardiograma de ingreso del paciente. Por su atención, muchas gracias.